Para entender la realidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa, el regreso acá en la 530, la Radio de las Madres. Mucho para comentar. Hoy es un día, una jornada muy movida para la agenda política, básicamente porque, bueno, el jefe de gabinete, esto lo veníamos anunciando, ya lo sabíamos todos, todas, está presentándose en el Congreso de la Nación contestando más de 1.200 preguntas. Veremos cómo... en realidad lo sustancial acá es que están negando absolutamente todo lo vinculado con los audios. Dicen que van a demostrar que los audios son truchos, que lo que dice Españuolo es trucho, no que los audios son truchos. Mientras, obviamente, siguen filtrándose más de estas grabaciones. Vamos a estar comentando las novedades con respecto a esto. Pero en medio de lo que estaba pasando en el Congreso de la Nación, donde también hubo un pequeño show, ¿sí?, de libertarios y ex libertarios, Lilia Lemoine y Marcela Pagano. En un ratito vamos a estar compartiendo los audios y, para los que nos siguen por streaming, las imágenes de todo lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Al mismo tiempo que se desarrollaban estas tensiones en el Congreso de la Nación, Milei tuvo la idea, ¿sí?, de salir a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, dirigirse hacia Lomas, hacia la zona sur de la provincia de Buenos Aires. No le fue nada bien solamente con el auto en el que se trasladaba él y su hermana y Espert, que es el que encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. Recorrieron 2 cuadras, se tuvieron que ir. Espert huyó en una moto, ¿sí? Y bueno, y Milei, no sabemos, debe haber ingresado al vehículo y se fueron. Se fueron además de una manera muy extraña, porque se fueron rodeados de 20 o 30 simpatizantes para que las cámaras propias los siguieran tomando rodeados de gente, pero en realidad fueron atacados con piedras, con insultos, no pudieron llegar a la plaza, que era lo que se proponían. La verdad que hay mucha tensión social y no entiendo que no fue una buena idea de parte del presidente y de los asesores del presidente tomar esta decisión, ¿no? Una decisión que tiene que ver con mostrar a Milei como ajeno a todo el escándalo, pero en realidad, más que mostrarlo como ajeno, lo que hace es mostrarlo indiferente, o por lo menos negando todas las sospechas y todas las dudas que surgen a partir de estas denuncias que lo tienen a Españuolo como protagonista, a la Andis y a la Suizo-Argentina. Un presidente ajeno a la realidad, podríamos decir, ¿no? Ajeno al contexto social, político, económico y a la agenda de denuncias por corrupción que lo tienen a él y a su hermana como protagonista. Esto es muy preocupante, porque esto empeora el clima social a muy poco de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y del 26 de octubre para el recambio, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 de senadores. Vamos a estar desarrollando todos estos temas en instantes nada más. Los recibimos con un poquito de música, como hacemos siempre. Y bueno, acá estamos, 11 3200 0530 es el WhatsApp, escríbanos.
Bueno, acá estamos. Estaba Mastrangelo. ¿Cómo te va, Mastrangelo? Hoy estamos solos, ¿no? Parece que sí, por Los ahora nos miércoles nos han dejan dejado solos. solos. Los miércoles nos dejan Sí, por ahí. solos. Por ahí no, viene Me Luis parece que dentro de un sí. rato, por supuesto. Pero telefónicamente. Pero sale por teléfono. Sí, No, me no, refiero hoy acá en no el hace- estudio. No hace la presencial. ¿Cómo andás? Disfrutando de este clima cuasi primaveral. ¿Te podríamos gusta? decir. ¿Estás bien? Hasta 20 grados, sabes que yo me lo banco. Bueno, ¿y cuántos grados 20 tenemos? creo que eran. ¿20? Hoy, Bueno, creo que eran perfecto. 20. La temperatura social y política está en 40, más o menos, ¿no? Mínimo. Ahora, no sé si estás de acuerdo en esto. Me parece que qué pésima idea, ¿no? La del presidente en lo de la caravana en Lomas de Zamora. O sea, no tiene registro de la realidad o está... No me gusta decir esto, ¿no? Pero ¿no te parece una provocación? ¿No fueron a O buscar sea, esto? Claro, porque obviamente está muy mal que le tiren piedras al presidente. De veras lo digo, ¿eh? Claro. O sea, que... Bueno, que alguien A lo cualquiera. insulte, a cualquiera, sí, obviamente. Que está muy mal que le peguen, o sea, que tiren piedras contra cualquiera. Que lo insulten. Bueno, ha pasado tantas veces, ¿no? Bueno, para eso tenemos la palabra, para usarla. Pero ya pasar a el acto a lo físico, a mí me molesta y no suscribo en absoluto. Entonces, claro, en este clima, con gente que no llega al 10 del mes ya, porque no llega antes no llega al 20, o cómo llegamos a fin de mes, no se llega al 20, se llega al 15, no se llega directamente a arrancar. No, Muchas olvídate. familias no arrancan, van para atrás. Todo el escándalo vinculado con el tema de discapacidad, yo escuchaba testimonios que tomaron los colegas de C5N y la verdad que la gente estaba muy enojada. Más allá de el hecho puntual de que tuvieron que salir huyendo y expert en moto, me parece que es todo muy simbólico y remite a cosas muy feas de la Argentina. No deberían los funcionarios de primera línea estar exponiéndose así en este momento tan complejo. Me parece que nos suma, Yo que creo nos que suma a un conflicto sí. más, nos suma. Yo creo que fue una provocación, sin lugar a dudas, sabiendo que esto podía pasar. Porque fíjate qué detalle, ¿no? El presidente, Milei, es muy cuidadoso con algunas cuestiones referidas a su Claro, seguridad. por ejemplo, el Tanto otro día suspendió que a porque había Junín niebla, no fue, no sé a qué Junín no fue la semana cuando tenía que ir y Sí, viajó sí. recién esta semana porque había aviso de tormenta. Tal cual. Y como había un aviso de tormenta, dijo, no, es peligroso, no voy a ir. Y nadie le dijo, che, mirá que ir a Loma de Zamora en este contexto es peligroso. Seguramente corres le un riesgo. dijeron, ¿no? Cualquier cosa que le pase, es el presidente, o sea, que lo toquen con una piedra, que es sumar tensión, sumar preocupación a toda la preocupación que ya tiene el pueblo argentino con este gobierno que además no toma nota en absoluto de lo que está pasando con las derivaciones de los audios de Españolo, en absoluto. Vamos a escuchar a Milei porque Lautaro Maislin, periodista de C5N, lo consultó sobre los audios y escuchen lo que dijo Milei. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Bueno, ahí está. Dice Milei que es todo mentira y que van a probar que Españolo mintió. Mientras tanto siguieron apareciendo Aparecieron más audios y bueno, y rumores de dónde podrían provenir estos audios. La verdad, todavía no hay ninguna certeza y tampoco me parece que eso No es lo más en relevante. este momento sume al tema de fondo. Porque el tema de fondo es saber qué pasó con la Suizo, qué pasó con Andis y qué pasó con estos retornos, estas coimas de las que habla Españolo. Entonces, todo lo demás está buenísimo, averiguarlo y saber y quién fue o por qué o a quién le está cobrando algo a otro, ¿no? Pero hay nuevos audios, vos estabas escuchando algunos recién antes del programa. Sí, no. La verdad es que sí, siguen sumando detalles. Aparecen en cuanto nuevos nombres, ¿no? A operatorias, algunos nombres. Español en un audio diciendo, yo le dije al tarado de Adornisic que lo de la colita de perro no lo mostrara, que íbamos a quedar todos como unos tarados, porque le avisé que no le habían Claro, otorgado la esa radiografía pensión. La que radiografía de la mostró. colita que mostró.
Ese tipo de cosas, más alguna detallando un poquito de manera más fina la operatoria de los Menem y de cómo se cobraban estas coimas. Pero la verdad es que, digamos, lo grueso ya más o menos aparenta estar, digamos, ¿no? Aparenta estar arriba de la mesa, aparenta estar muy claramente detallado, y además lo que es más importante, como decías vos, Andrea, digamos, quién dio a conocer estos audios, quién los grabó, etcétera, pasa a ser secundario en la medida que la justicia empieza a comprobar que lo que se denunciaba era efectivamente así. Tal cual. Se va comprobando a medida que van avanzando. Tal cual. La investigación se va comprobando que sí, que efectivamente había un accionar de estas características dentro de la Andis, ¿no? Bueno, le manotean la caja a todo el mundo, es uno de los recortes que están haciendo los colegas a esta hora, ¿no? Vinculados con los nuevos audios de Españuelo y este escándalo por las coimas en la Andis. Hay más, parece que hay más. Los están lo van largando largando de a poquito porque a cuentagotas, ¿no? explicaban a algunos colegas que requieren todo un procesamiento, que hay que subtitularlos, que hay que sacarle ruido porque si no algunos no se Pero escuchan. a mí lo que más me impresionó fue cómo está llorando, ¿no? Que no le alcanza la guita. Ah, pobre. ¿Viste? Pobre. Porque parece que ganaba 3 palos y le Sí. hicieron unos descuentos de impositivos y pasó a ganar 2 palos 800. Claro. Qué mala onda que no le dejan meter la mano ni un poquito. Dice. Claro, y él dice también en un momento que, bueno, él puede vivir con esa plata porque no Es tiene, solo. claro, no tiene hijos. Pero ¿qué hacen los funcionarios, no? Que con un vocabulario también. Sí, un poquito soez. Sí. Vos coloquial. Estoy cobrando 2 mangos y no puedo meter la mano y cobrar. Claro, ¿entendés? Qué injusticia, Se loco. lo escucha decir a Españuelo, sí, en un momento. Después, en enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando 2 palos 800 porque me subieron un límite de los aportes y sigo cobrando 2.800.000 y ahora viene ganancias y de Karina congeló los salarios de los funcionarios y vos decís, che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra, pero si tenés 2 hijos, vivís en un country y los tenés que mandar a los chicos a la escuela y pagar la obra social, no te cierra. Eso es parte de una de las eso y después de los audios, ¿no? mención en otro de los Que audios. te pegan que ese pi también. Claro. Sí, sí. Muy fino todo. Muy fino. Muy lindo. Se dio en otro de los audios de hoy mencionaba que los Menem le habían manoteado también la caja a Mondino de la Cancillería, pero digamos no especificaba mucho más en lo que se dio a conocer ahora. Sí. ¿Qué podía suceder, no? Es necesario sacar guita de algún lado para que te funcione. Dice Españuelo en otro audio, tuvimos que sacar las horas extras. Al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje y de vuelta al laburo y en la comida. Bueno, era consciente, ¿no? De que los sueldos están bajos en la Argentina. Sí. Estos eran sueldos altos, ¿no? Al lado de los que cobran la mayoría de los argentinos y las argentinas. Pero atenti, ¿no? Porque a él no le alcanzaba. Claro. Igual había que completar el salario de alguna forma. Su queja mayor era que, pagándole tan poco, no le dejaban meter la mano en la lata. Terrible, ¡Qué injusticia! Terrible. Bueno, esto también tendrá que investigarlo la justicia a Españuolo, a los Menem, a los Milei, a todos. Sí. Algunos más. Me A parece que Sturzenegger. hay otros organismos que empiezan a... Bueno, hablamos del Posadas, del PAMI. PAMI Bien. está durísimo. Bien, vamos a la calle, que allí está nuestro compañero Fabián Wallman en el Congreso de la Nación. Otro miércoles de Fabián al rojo vivo en el Congreso de la Nación. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Víctor, en este caso del lado de adentro. Sí. Acaba de culminar. La sesión en realidad no terminó, sino que se retiró toda la oposición y se quedó hablando solo el oficialismo. Ajá. Bien, o sea que no contestó las 1.300 y pico de preguntas que tenía. Las 1.300 preguntas las contestó y las mandó hoy a la madrugada a cada uno de los bloques. No, pero ahí en in situ acá no. contestó. Claro. Acá lo único que se habló fue prácticamente de Españuelo a lo largo de todas las jornadas, Sí. con intervenciones muy picantes, por ejemplo, de Marcela Pagano, hablando de la interna del gobierno y poniendo en evidencia, denunció la presencia de 4 miembros del Servicio de Inteligencia dentro de la jefatura de gabinete. Guillermo Franco le respondió que efectivamente
José Vila es uno de ellos, y él lo conoce hace mucho tiempo, es el que lleva adelante un sector importante, y 2 hombres y una mujer más, que también forman parte de la fila, seleccionados especialmente por Guillermo Francos, de alguna manera haciéndose notar que la interna del gobierno alcanza ribetes realmente escandalosos por parte de las declaraciones de Marcela Pagano, que fue lo que tuvimos. Y también, por supuesto, la postura de algunos diputados de la Libertad Avanza, como por ejemplo Lilia Lemoyne, impidiendo que se la vea a Pagano, poniéndose al costado. Realmente una situación que daba para un jardín de infantes, te cuento. Sí. Claro, bueno, en realidad me parece que aporta al show que ellos necesitan hacer continuamente, ¿no? Le pongo la palabra show, y es una palabra muy suave, no sé ustedes cuál podrán elegir para poner en este contexto, pero estamos viendo que están buscando todo el tiempo el espectáculo, en algún sentido, captar la atención de las cámaras, captar la atención para que se hable de esto, ¿no? Y de pronto nos distraigamos del tema de fondo. Me parece que pasó lo mismo, o hizo el mismo intento el presidente hoy, al ir a Lomas de Zamora, y recién lo comentábamos acá en la apertura con Víctor, hacer este intento también de distraer, que podría haber salido muy mal. Muy mal. Sí, efectivamente, porque además no tenía protección. Exacto. Pero hablando de protección, hay de alguna manera en estos momentos un desgranamiento del bloque de la Libertad Avanza. El último que se formó, lo comentábamos hace unos días, era Coherencia. El titular del bloque es Carlos de Alessandro, con él me encuentro en estos momentos, y como primera pregunta, gracias por atender a la 530, Carlos, consultarte por qué fue lo que se puede sacar de la llegada de Guillermo Francos al recinto de diputados. Bueno, creo que intentó contestar todas las preguntas que se le hicieron, fiel a su estilo, intentando apaciguar y poniendo paño frío y sacando la pelota fuera de la cancha, para hablar en términos futbolísticos, cuando había algo que lo incomodaba. Te escucha el diputado. ¿Qué tal, diputado? Mucho gusto. Andrea Recupero lo saluda. Bueno, la verdad, comentábamos recién acerca del desarrollo de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo describe usted y cómo califica lo que pasó entre la diputada Pagano y la diputada Lemoyne hace unas horas en el Congreso? Mira, por lo que podemos ver, estuvo todo planificado por el presidente de la Cámara de Diputados para que Lemoyne ataque a Pagano e interrumpa mientras ella tenía que hacer su exposición. Nosotros estábamos en el lugar que se nos asignó como nuevo bloque Coherencia, y Lemoyne tendría que estar 7 filas más abajo. Y sin embargo vino a increpar a Marcela, a gritarle, a insultarla y a amenazarla. Claro. Y por lo que pudimos ver después ahora en los medios de comunicación, hay chat entre Lemoyne y Martín Menem. Sí, que queda mucho que desear del presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que ser el presidente de todos los diputados. Claro. Ahora, diputado Alessandro, ¿por qué tanto encono con la diputada Pagano? Bueno, creo que Marcela empezó a denunciar a los Menem antes de que esto tomara semejante envergadura, y creo que también Marcela, por ser periodista, tiene información que por ahí los diputados normales no podemos acceder, información que hoy que dejó al desnudo, que parte de los viejos espías del kirchnerismo están trabajando para Franco, y que cuando nos acusan a Pagano y a mí de difundir esos audios, nosotros ponemos la vista y la lupa en el jefe de gabinete y en la gente que trabaja con él. ¿Qué tal, diputado Alessandro? ¿Cómo le va? Mastrangelo lo saluda. ¿Cómo le va, Mastrangelo? Muy bien. Diputado, la diputada Pagano dijo que era común escuchar en los corrillos del Congreso que los Menem estaban metidos en estos negocios, que eso se sabía y era comentario en el bloque de libertario desde hace mucho tiempo. ¿Usted tenía conocimiento de esta situación o había escuchado rumores respecto a estos negocios de los Menem dentro del bloque libertario? A ver, el apellido Menem está ligado con la casta política más oscura del país. Entraron por la ventana, se acomodaron en el gobierno, eclipsaron al presidente Javier Milei y a Karina Milei, y hoy lo que estamos viendo son sistemas de corrupción muy aceitados, porque estos audios no tienen 2 días, sino tienen un par de meses, o sea que apenas llegaron en el gobierno ya se empezaron a
complicar las relaciones, las buenas relaciones que podríamos tener los libertarios. Sorprende no solamente que sea lo que se escuchó de los audios de Spagnuolo, sino también ahora se le suma el caso Osprera, donde una caja muy importante de la obra social de los peones rurales está, como dijo el interventor, en manos de Lule Menem, caso Banco Nación y las contrataciones hacia la familia Menem, y otros tantos temas más que se vienen escuchando en los pasillos del Congreso. Sí. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hablar con la diputada suplente Viviana Aguirre respecto a lo que ella denuncia en el PAMI? No, pero vamos a contactar no solamente a la diputada Viviana Aguirre, sino también a las denuncias que están produciendo en el Chaco y en Santiago del Estero por la solicitud de coima, y todo enfocan siempre el mismo nombre, o sea, por lo que dicen los medios de comunicación, estaría también vinculado Lule Menem. Diputado, ¿cómo sigue para adelante la agenda y dónde se ubican ustedes como nuevo bloque? Nosotros nos ubicamos levantando nuevamente la bandera que La Libertad Avanza dejó caer al piso y la estaba pisoteando, que es la bandera contra la corrupción, la casta política y el privilegio de los políticos, que nos llevaron a donde estamos. Nosotros volvemos a levantar esa bandera, la agitamos con fuerza y no queremos que la ciudadanía quede extrañada de la pelea que le estamos dando ahora sí a la casta política de La Libertad Avanza para poder enfrentar este nuevo desafío, esta nueva conducción en el país. Bien. Gracias, diputado. No, por favor, muy amable. Gracias. Muy amable, diputado. Lo liberamos. Te cuento que ahora, Andrea, se están reuniendo los integrantes de la Comisión Libre para definir la estrategia hacia mañana. No sé si querés, acá tengo a Julia Estrada, si querés que le haga una pregunta, o está bien así. Como vos decías, Fabián. No tengo problema, por eso no sé cómo vienen con el tiempo, pero lo molesto acá. Dale, una tuya y una dale, mía dale, y listo, dale. Estamos en vivo para 530. Julia, bueno, tuviste un cruce con el jefe de gabinete Guillermo Franco, que te echó en cara hablar de cada una de las cuestiones, enumeraste una tras una, y él dijo que era fake, que la tomaba de las redes, todas las acusaciones sobre los Menem. Efectivamente, ¿cómo están? Un saludo a todos. Hola. No tuvo respuesta, Francos. Podemos decir que tiene más cintura que Menem, que fue una atrás de otra, mandándose una macana atrás de otra con Laje, pero la respuesta es la misma. La respuesta es negar todo. Niega hasta el final. No pueden contestar como personas de distinta extracción política, algunos en Estados Unidos, otros en Argentina, en distintas provincias, algunos libertarios, otros que no son libertarios, todos digan que Karina Milei cobra coimas, que se pusieron todos de acuerdo. Eso no tiene una respuesta clara. Si el presidente está siendo difamado, y su hermana, incluso si el clan Menem está siendo difamado, bueno, que denuncien quiénes son los responsables de este entramado recaudatorio con los organismos públicos, porque si no, la única respuesta, no hay 3 respuestas, 4 respuestas, hay 2. O no son parte y tienen que hacer las denuncias públicas o en la oficina anticorrupción, o son parte del esquema recaudatorio. Está claro que son parte, se están hasta las manos, y este camino va a terminar mal para Franco, porque puede zafarla una vez como zafó con Libra, puede zafarla 2 veces como zafó hoy con discapacidad, pero más tarde o más temprano es un jefe de gabinete encubriendo delitos de la presidencia. Te escucha, Julia, Andrea. Hola, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas estás, tardes. Andrea? Bien, todo bien. Una reflexión acerca de lo que pasó con Pagano y con Lemoine, por favor, a ver qué es lo que estamos presenciando, porque tenemos la impresión de que esto se trata de una derivación de la filtración de los audios. Bueno, Pagano quiso decir que ella no era la que había filtrado los audios y quiso echarle la culpa al propio Francos, que lo cierto es que está escalando seguramente posiciones adentro del gobierno de Milei. Eso es una interna de ellos, la verdad que poco me interesa, sí. Pero está claro que hay un pase de factura respecto de quién filtró los audios de Españolo. Lo que eso hace es confirmar que los audios de Españolo son reales, que hay un 3% de coima, que Kovaliker, la familia Kovaliker está hasta las manos, que la Suiza Argentina no solo tiene contrataciones
que aumentaron 2.600% la ANDI, sino que efectivamente está pasando lo mismo en otros organismos del Estado. Eso fue lo que yo le pedí a Francos, Claro. que digan qué otros organismos del Estado apareció la Suiza Argentina, que es el esquema recaudatorio en su punta, la punta del iceberg es eso, Ajá. y efectivamente qué van a hacer, quién es el culpable, cuál es la cabeza que va a rodar, si es Claro. que el presidente no tiene nada que ver, porque si no rueda ninguna cabeza, si no señalan a nadie, el presidente es responsable junto con su hermana. Bien. Muchas gracias, Julia, por tu tiempo. Por favor, un saludo. Saludos. Gracias, Julia. Bueno. Entonces, bueno, Bueno, Fabián. se están retirando todos los diputados, ya prácticamente no queda nadie. Un abrazo Ok. por ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto. Fabián Wallman desde el Congreso de la Nación. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luzuriaga. Luzuriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas
todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Seguimos dando la vuelta con ustedes en la 530, repasando los títulos a esta hora, por supuesto, y también los mensajes que nos llegan al 11 3200 0530. Nos dice Sergio de las Heras, es el último mensajito que entró. A cada uno, Andrea, Víctor, Dieguito, Carlitos, bueno, feliz día de la radio. Gracias, viejita, Gracias. por darnos estas maravillosas personas para que lleven adelante tu legado. Besos y abrazos enormes nos mandan desde Las Heras. Muchísimas gracias, Sergio, por el mensaje. De veras, de veras, de veras. Bien, bueno, acá nos están mandando mucho. Marcos de Lomas, me gustaría, ahora después lo dejo para más tarde, a ver qué nos están escribiendo los oyentes de Lomas, a ver cómo vivieron esta jornada, la visita del presidente Javier Milei. Tenemos una nota muy interesante, muy importante, como siempre que hablamos con él. Aprendemos, nos ayuda a ordenar la agenda y siempre a pensar. Estamos por saludar al diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, diputado? Siempre un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Andrea? Bien, un gusto en escucharlo. Bueno, terminó la sesión, el show de Francos en el Congreso de la Nación, Leopoldo. Sí, ¿Qué dejó el esto? jefe de gabinete. ¿Qué dejó esto? Y dejó muchísimas preguntas sin contestar, yo diría que la inmensa mayoría de ellas. Uh-huh. Primero, en lo que respecta a la situación económica del país, que de alguna manera está disimulada o maquillada estos días por otro escándalo aún mayor, por lo menos desde el punto de vista de la repercusión periodística. Uh-huh. Este gobierno se ha tomado la costumbre de tapar escándalos con más escándalos. Así es. Pero la situación económica del país, independientemente de cómo está corriendo el tema de las coimas, es gravísima. Tenemos las tasas de interés en la estratosfera, paralizadas las turbinas de la economía, los motores de la economía, que son básicamente la inversión, sobre todo la inversión extranjera directa es negativa, el consumo, se caen las exportaciones en volumen, más que en volumen, en cantidad de dólares, balanza turística absolutamente negativa, porque se va mucha más gente de la que ingresa al país, bueno, un industricidio solo comparable con lo que ocurrió durante el gobierno militar con la política económica de Martínez de Oz, es incesante y permanente y apabullante, te diría yo, y angustiante, la cantidad de pequeñas y medianas empresas que están cerrando, y algunas no tan pequeñas ni tan medianas, incluso algunas grandes empresas. Hasta aquí se contabilizan alrededor de 25.000 pymes que han cerrado, y se han perdido cerca de 250.000 puestos de trabajo formales. Sí. Y de informalidad, o sea, el trabajo precario, ha subido al 42% de la mano de obra ocupada.
Sí. Y así podríamos seguir, un país abandonado desde todo punto de vista, abandonado en sus rutas, que se están convirtiendo en una trampa mortal, abandonada la salud, abandonada las universidades, que incluso no tienen ni siquiera ya para pagar en algunos casos la electricidad. Mira, abandonada la gente en las calles, con familias enteras durmiendo en las calles, motos y autos que no tienen patente, vos vas a buscar la patente y te dan un papel que a veces lo hacen con una virome. Es decir, estamos en una situación realmente dramática. Y el gobierno mira para otro lado, mientras 4 vivos, como dijo alguna vez Cristina, se están haciendo fortunas con la bicicleta financiera. No hablan de producción, no hablan de desarrollo económico, no hablan de desarrollo de infraestructura. Y bueno, y sobre todo esto que te estoy describiendo, encima cae la sospecha de que hay sectores o áreas del gobierno donde se están llevando coimas. Sí. Y en este contexto también el presidente toma la decisión esta tarde de salir en caravana por el sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá con Víctor estábamos comentando hace un rato que qué mala idea, ¿no? Nos pareció una muy mala idea en un momento donde usted mismo, diputado, lo está describiendo. ¿Cuál es la situación del pueblo argentino? ¿Cómo interpreta esta decisión que toma el presidente, que además es una persona que es cuidadosa, que cuando hay alerta meteorológico o una lluvia anunciada un poco fuerte no se sube a los aviones, a los helicópteros? ¿Qué le pareció esta decisión de esta tarde con Espert y Karina Milei en esta caravana en Lomas? A ver, yo tal vez tenga una formación más apegada a formas del pasado, por decirlo de alguna manera. Experiencia es eso también, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que el presidente tiene el derecho a hacer campaña donde quiera. Y creo que cualquier tipo de agresión lastima o raspa el proceso democrático. Sí. Ahora, por supuesto, no me puedo olvidar de que estas cosas tienen que ver con reacciones frente a acciones. Es decir, es un fenómeno que se da naturalmente. Entonces yo cuando veía eso, que lo repudio, yo lo rechazo, veía volar una piedra, también veía, y se me vino inmediatamente a la retina, volar el cartucho que casi ya arranca la cabeza a Grillo. O me acordaba de todos los miércoles aquí en el Congreso, incluyendo este miércoles, que si alguien se viene hasta acá se va a poder dar cuenta de que el Congreso está prácticamente sitiado por fuerzas de seguridad. También me acordaba de un muchacho joven que perdió el ojo frente a una posta de bala de goma de la prefectura. Es decir, siempre la responsabilidad mayor de la violencia la tiene el Estado. Ahora, esto no justifica para mí una reacción de esta naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque además no debemos alentar estas formas de actuar, y además porque no debemos ir al juego del gobierno que pretende con este tipo de cosas tapar otro tipo de situaciones. Bien. ¿Qué tal, Moro? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? Agradeciéndole como siempre. Leopoldo, todos los bloques de la oposición resolvieron retirarse hoy en un momento de la Cámara cuando estaba Francos. ¿Por qué resolvieron retirarse? Y bueno, porque era un ejercicio hipócrita. Contestaba cualquier cosa, mentía descaradamente, hablaba de un país que no existe más, por lo menos que en sus propias fantasías o en las fantasías del gobierno o en las redes sociales. Es el país de los trolls que fabrican en las redes sociales. Y hubo respuestas que fueron casi burlescas. En un momento dado, en la apertura de las sesiones, dice que habían separado al funcionario del ANBIS, a este doctor español que se hizo famoso de la noche a la mañana, porque había sido difamado. Y al rato uno le preguntó, bueno, pero si fue difamado, ¿por qué lo separan a él?
en realidad deberían haberlo protegido. Después más adelante en el debate dijo que este funcionario había ensuciado a otro funcionario. Bueno, ya no saben qué decir. Algunos de ellos dicen que ponen la mano en el fuego por Karina Milei y por Menem, otros dicen que no ponen la mano en el fuego por nadie. Están envueltos en una contradicción que no pueden resolver, porque acá el objetivo es que hay indicios severos de que hubo hechos de corrupción en el área de la discapacidad. El proceso judicial está avanzando a pesar de que tratan de desacreditar al juez y al fiscal, y está avanzando con no solamente rapidez, sino con pasos muy firmes, recolectando pruebas. No hay que caer en la trampa de discutir si el audio es legal o ilegal. Eso es tramposo. Ustedes recuerdan, yo no me acuerdo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, cómo se inició la causa contra Vudú. Con un audio anónimo. No, fue peor, eso. ni siquiera fue un audio. Una nota. Un señor dijo que estaba sentado en una confitería y que escuchó conversar detrás de sí, a sus espaldas, a dos personas sobre el tema Chicone. Cierto. Y se presentó a hacer la denuncia. Ese señor era un suboficial retirado del ejército de apellido Pacífico. Que está también involucrado en los cuadernos. Exacto, y involucrado en el atentado al AMIA. Pacífico estaba a 1 cuadra y media, 2 cuadras, cuando explotó la bomba del AMIA. Y él dice que vio doblar la camioneta y después apareció entre los escombros actuando entre los rescatistas. Bueno, así se inició la causa, ni siquiera con un audio, sino con una declaración. ¿Cómo se inició la causa Puf, que pretendió desacreditar al diputado Valdés y a quienes habíamos actuado investigando lo que había hecho este sinvergüenza de D'Alessio, que tiene una condena de 13 años, con Carrió diciendo que había recibido una denuncia anónima por debajo de la puerta de su departamento? Y otra causa se inició porque el periodista Majul dijo que había recogido un anónimo corriendo por Palermo que estaba en la base de un árbol. Sí, Digo, sí, la verdad que... Bueno, Macondo un poroto, ¿no? Al lado de... Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Así que bueno, esto tiene... Pero el juez, con buen criterio, el juez Casanelo, ni siquiera toma como prueba el audio, lo toma como un indicio para recoger pruebas. Por eso ordenó los allanamientos que ordenó, por eso ordenó los secuestros de los teléfonos, etcétera. Diputado, otro de los temas que está pendiente y que lo tiene muy presente en la Cámara de Diputados, pero que quedó como en un segundo plano a partir de estos escándalos, es el tema Libra. ¿Hoy hubo algún movimiento respecto a la comisión investigadora y cómo va a funcionar? Y bueno, el jueves mañana se constituye la comisión investigadora. O mejor dicho, mañana se van a elegir las autoridades de la comisión investigadora. Con lo cual finalmente se va a poner en marcha, porque hasta aquí el oficialismo estuvo haciendo todos los esfuerzos que estaban a su alcance para impedir que funcionara. Pero mañana se va a elegir el presidente y las autoridades de la comisión, y la comisión va a ponerse en marcha. Bien. Bueno, tiene varios frentes, ¿no?, que atender el oficialismo en el Congreso de la Nación. También está la agenda que quedó pendiente antes de el escándalo y las denuncias de las coimas y de los audios. Moró, está todo el tema de qué va a pasar con la ley de financiamiento universitario, qué va a pasar también con la emergencia del Garraham, qué va a pasar también en el Senado con el tema de la emergencia en discapacidad a la luz de los acontecimientos. Así es, efectivamente. ¿Cómo sigue el cronograma, si es que usted lo conoce, para estos temas? Bueno, ahora el Senado tiene que resolver lo que quedó pendiente en su Cámara. Sí. Y discapacidad. Discapacidad. Sí. Yo supongo que va a ocurrir en ese caso en concreto lo mismo que ocurrió en diputados, que logramos obtener ampliamente los 2/3 para rechazar el veto. Yo estoy seguro que en el Senado va a ocurrir exactamente lo mismo, que va a haber una mayoría abrumadora en el rechazo al veto. Y nosotros tenemos que esperar que el Senado decida sobre la cuestión de universidad y de
financiamiento a la salud pública y particularmente a la pediatría, en este caso lo que involucra al Garrahan. Bueno, tiene varios temas el presidente, ¿no? Tuvo la semana pasada fue una mala semana, pero parece que esta promete ser peor, ¿no? Y sí, lo que pasa, Andrea, es que es una mala semana para el presidente, pero es una peor semana para la sociedad, para la gente. Cada semana la gente hoy está viviendo el día a día. El salario que le llegaba podía estirar hasta mediados de mes, hoy no lo puede estirar ni hasta la primera semana, apenas lo cobra, porque apenas lo cobra la gente tiene que pagar los servicios que se han incrementado de manera descomunal, y eso no está reflejado en el índice del costo de vida, porque usan la metodología del 2004, que no tiene nada que ver con la actualidad y la incidencia que esos servicios tienen en la actualidad en el salario, y porque hay un rebrote inflacionario que está disimulado por cifras del INDEC que tampoco reflejan la realidad. Así que es una mala semana para el presidente, pero son una mala semana para la sociedad argentina. Sin duda, Leopoldo, lo escuchamos un poco difónico, ¿eh? ¿Puede ser? Un poco bastante. Sí, ahí. Pero no porque haya estado los gritos hoy en la cámara, no. Ni siquiera hablé, pero sí, estoy con una difonía importante. Bueno, no le robamos más tiempo y más aire, entonces, a cuidar la garganta. Te agradezco mucho. A cuidar la garganta, le mandamos un abrazo, gracias como siempre. Que les vaya muy bien, gracias. Era el diputado Leopoldo Moró quien conversaba con nosotros y ya notábamos que estaba con la voz, se ve que está con un virus o algo así. Bueno, muy interesantes las declaraciones de Moró como siempre. Y la participación de Máximo Kirchner en el Congreso también fue interesante. Porque el diputado Kirchner le hizo preguntas a Guillermo Franco sobre los vínculos de Caputo con el JP Morgan y sobre el comportamiento de esta entidad financiera durante este año en Argentina. Y la respuesta al presidente sobre sus agresiones a la memoria de Néstor Kirchner, ¿sí? Si quiere sacar al pingüino del cajón, me avisa y vamos los dos juntos hasta Río Gallegos y veo si tiene éxito, le dijo. Bueno, en un ratito les voy a estar contando más de las declaraciones de Máximo Kirchner, porque, bueno, en su exposición les recordó que entre el 94 y el 98 Caputo fue jefe del área de trading del JP Morgan. Entonces, bueno, le dijo, me llama la atención que JP Morgan tenga tanta habilidad para salir de la Argentina, teniendo en cuenta dónde trabajó el señor Toto Caputo. Para Macri o Peña, el Messi de las finanzas, para Milei un inútil que dilapidó 15.000 millones de dólares, y hoy el mejor ministro de Economía del mundo de la historia. La pregunta en sí, el año que viene tienen vencimientos externos por 18.000 o más millones de dólares. ¿Cuál es la política económica del gobierno va a llevar adelante para encarar estos vencimientos, dada la suba de tasas actual? Bien, por supuesto, imaginen la respuesta de Franco, ¿no? Como lo dijo recién Leopoldo Moró, ellos le contestan, pero después queda muy poca sustancia, porque Guillermo Francos dijo hoy en el recinto que él forma parte de un gobierno que ha sacado a millones de la pobreza. No es la primera vez que lo dicen. Hasta duele escuchar que digan esto, pero escuchen ustedes de primera mano cómo lo dijo. Me interesa saber qué dirían ustedes si como gobierno hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. ¿Qué dirían si hubieran reactivado la actividad económica dándole impulso al sector productivo? ¿Hablarían de crueldad? Porque yo creo que no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía. Quizás lo que hablaríamos todo es de tuyo, mentira. Todo tuyo, claro, sí, lo que hablaríamos es de mentira. Claro. O sea, Franco, 16.000 pymes cerraron desde que ustedes están en el gobierno. ¿De qué reactivación industrial me habla? 50% de la capacidad industrial de la Argentina, que es lo que genera empleo, están tapadas con una lona las máquinas. No funciona. Yo, además de trabajar en esto,
trabajo en el sector alimentos, que en una empresa mediana. Está al borde de fundirse, porque no se vende comida. Que eso es lo último que se deja de consumir, o sea, la crisis es tal que todos lo sabemos, lo primero que se recorta no es la comida, en una casa o en una familia, es lo último, cuando vos ya estás adelante de la góndola, ¿no? Claro. Evaluando si llevas la yerba o llevas el café. O el arroz. Si llevas no sé, un pedazo de cuadril o un pedazo de paleta, bueno, es porque o no llevas nada, directamente. Claro. Y lo vemos todos los días cuando vamos a hacer las compras. Y nos pasa a nosotros mismos, le pasa a los argentinos, a las mayorías. Mientras vos viste, Víctor, dónde viven estos señores, ¿no? Ninguno vive en un dos ambientes en Constitución, ¿no? Todos viven todos en country. Nordelta. Todos en country. En un lugar. Nordelta, barrios privados de Pilar. Que cada uno vive donde vive. O sea, no está mal, pero lo estoy poniendo en contexto. Estamos hablando de personas que están haciendo denuncias, que están observadas por la justicia por comportamientos delictivos, y vemos que tienen un nivel de vida superlativo. Elevado. Vos viste el nivel, además de descoordinación, de desorientación que tiene el gobierno. No sé si prestaste atención a una de las cosas que nos dijo Leopoldo Moró, que prácticamente en simultáneo sucedía eso. Mientras Francos en la Cámara de Diputados decía que Españolo estaba siendo difamado, al mismo tiempo y en ese mismo instante Milei decía que lo iban a denunciar ante la justicia. O sea, chicos, al menos siéntense y vean si se ponen de acuerdo en qué van a decir. Porque están diciendo cosas absolutamente contradictorias entre ustedes, lo que los deja más en evidencia de que lo que está pasando es cierto. Veremos qué pasa, ¿no? Con Casanelo, con el fiscal, porque parecía que iban con impulso, pero... Está bien, no, están actuando bien, ya lograron abrir un teléfono, lo están revisando, tienen que recuperar... Que justo cambió el teléfono, ¿no? ¿Qué justo? Justo lo cambia. Esta no es la primera denuncia que se hace respecto a la situación del Andís y las maniobras con los remedios. Es la segunda. La primera se produjo hace un año y el fiscal Rívolo, mira quién, la archivó. Y ahí, curiosamente, la archiva en agosto del año pasado, y ahí Españolo decide cambiar de teléfono. Justo en ese momento decide cambiar. Mira qué casualidad. Decide cambiar de teléfono en ese momento. ¿Nos vamos a dar la media vuelta? ¿Estás de acuerdo? Yo me voy a tomar un café. ¿Un café, Carlos? Yo también quiero. Cuando llegué, yo quiero. Ya me tomé un café. Yo quiero si es Bantú. Sí, es Bantú. ¿Es Bantú? Es Bantú. Ahí me gusta el café con leche. Sale riquísimo. A mí me gusta el cortado de Bantú. ¿Sí? Y no me quiero hacer loco, pero me gusta mucho el chocolate. El chocolate, bueno, hacerse el capuchino. Ay, me hiciste acordar a un personaje de Enrique el Antiguo, ¿te acordás? Sí, Enrique. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada día. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar, en Instagram @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Ahora sí, de las 7 en punto de la tarde nos vamos a dar la media vuelta, enseguida estamos con ustedes. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria en La Esmeralda, Avenida Novak entre Lambardi y Lieja. Cuenta con 9 consultorios, shock room, vacunatorio, farmacia y base de ambulancia. Se brindará atención en pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y odontología. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA
y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
Seguimos con ustedes en la 530. ¿Hay mensajes por acá? Ni idea. No miramos. Vamos a mirar. Nuestros oyentes siempre escriben. Bueno. Se toman un minutito para, aunque sea para putearnos, pero se toman un de minutito. Salta. ¿Qué tal? ¿De El Salta? último que escribe. Mira. Para mí, todos los que cambian sus teléfonos y están en el poder usan el método de vender el celu a sus amigos, así se despegan de todo. Bueno, puede ser una política. Claudio también nos está escribiendo, dice: estas causas por coimas terminarán por el plano legal, donde buena parte del Poder Judicial es corrompible por varias vías. Si además se esfuerzan en la legislatura salidas institucionales, nuestro Poder Legislativo también es corrompible. Hay sobrados antecedentes, en definitiva, un ejecutivo desequilibrado y corrupto y sus controles republicanos, legislativos y judicial corrompibles. Pobre república de institucionalidad tan bastardeada, así nos dice este oyente. Bien. Acá dicen, bueno, nos están agradeciendo la nota con el diputado Moró. Siempre claro y brillante, es un luchador. Exactamente, una de las claves de las penurias de todos los meses son pagar los servicios. Esto nos dice Cristina, que nos escucha también todas las tardes. Bueno, en un ratito vuelvo con los oyentes porque tenemos otra comunicación. Estamos recibiendo a Marina Salzman, es vecina de Marcos Paz, es concejala por el Frente Renovador y es candidata a diputada nacional de Fuerza Patria. Marina, un gusto saludarla. Andrea Recupero, saludarte. Marina, si te podemos tutear. Por supuesto. Hola, Marina. Andrea y Víctor acá en la 530. El gusto es mío. Hola, Andrea. Hola, Víctor, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿En qué día nos toca conversar, no? Con tantos temas. Sí, todos los días hay muchos temas. Sí, todos los días hay muchos temas y cada vez la conflictividad en aumento, ¿no? Porque veníamos de semanas donde toda la atención estaba puesta en el tema jubilados, el tema del cese de las pensiones y los subsidios por discapacidad. Por otro lado, también el recorte a los universitarios, los problemas económicos, ¿no? Las familias, recién incluso leíamos que los oyentes nos escriben a diario comentándonos que el problema de pagar los servicios. Y ahora un escándalo de corrupción, ¿no? que golpea al gobierno nacional y un presidente que no se muestra errático con respecto a este tema. ¿Cuál es tu mirada sobre estos no dio hechos? Explicaciones. Claro. Concretamente sobre el hecho de corrupción que a todas luces parece ser que es la punta de un ovillo y no se sabe dónde termina esto. No hay desde lo nacional una explicación clara y contundente para llevarle tranquilidad a los argentinos de si efectivamente esto que sucedió es así, si hay un entramado de corrupción con los medicamentos de la droguería suizo-argentina, si hay funcionarios del gobierno nacional, entre ellos su hermana, que se estaban llevando muchísimo dinero que no corresponde a través del enriquecimiento ilícito, y sobre todo también por un tema de que las familias que estuvieron luchando por la ley de emergencia en discapacidad, a quienes semana tras semana el gobierno nacional les dio la espalda y decidió no actualizar las prestaciones y decidió que se desmantele todo un sistema de cuidados a las personas con discapacidad, ahora se tienen que enterar que en la Agencia Nacional de Discapacidad, que los tenía que cuidar a ellos, había un entramado de corrupción que terrible, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sobre todo esas familias son las que más se merecen una explicación y por sobre todas las cosas también que la justicia actúe rápido para que, bueno, quienes estén implicados tengan la pena que corresponde y una respuesta política también por parte del gobierno de por qué no había recursos suficientes para ayudar a las personas con discapacidad, pero sí había recursos para armar este entramado de corrupción. Bueno, hoy lo vimos al presidente con su hermana y con Espert, ¿no? Que es quien encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. No fueron bien recibidos. Y bueno, vos sos candidata a diputada nacional por la provincia. ¿Y cómo estás observando el clima? ¿Podemos hablar de campaña en este marco?
Y lo que pasa es que es una provocación constante también la del gobierno nacional, porque yo escuchaba hace un rato cuando estaba manejando a la tarde en la radio testimonios de familias que fueron a manifestarse en contra de la presencia de Javier Milei y de Karina Milei en Lomas de Zamora, madres de chicos con discapacidad que quieren expresarles su disconformidad y quieren poder contar la situación que están atravesando, que por ahí sus hijos están yendo a una escuela que está a punto de cerrar o se quedaron sin las terapias porque los profesionales ya no pueden afrontar esas terapias o los ingresos y sus salarios. Entonces, en definitiva, que haya sucedido todo este escándalo de corrupción en el medio de que se estaba votando el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad, que no se den respuestas frente a eso y después salir a caminar por el conurbano haciendo campaña, yo lo leo un poco como una provocación por parte de ellos. Me parece que lo que corresponde en este contexto frente a tal situación es primero brindar una respuesta clara, contundente por parte del gobierno y después, bueno, se puede discutir todo lo otro, pero en ese sentido me parece que sí, decían en algunos lugares que, bueno, se retiraron las mesitas de campaña de la Libertad Avanza, porque también supongo debe haber muchos militantes de la Libertad Avanza que están muy disconformes con lo que pasó y que tampoco ellos tienen una respuesta para darle a los vecinos que se acercan, ¿no? Porque hay gente que confió en este proyecto político justamente pensando que no iba a recurrir en hechos delictivos y se están viendo defraudados, supongo yo. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Marina, vos sos de Marcos Paz, un municipio que se caracterizó en los últimos años porque desde el municipio se han llevado adelante muchas iniciativas productivas, pero también se habían instalado muchas empresas, sobre todo vinculadas al sector alimentario, tanto industrial como más primario. ¿Cómo es la situación en los últimos años de Marcos Paz a partir del gobierno de Javier Milei y el ataque constante a las industrias y a la capacidad de consumo de los argentinos? Sí, la verdad es que la situación en Marcos Paz está muy difícil, hay que decirlo, como bien decís, quienes llevan adelante pymes y digamos, emprendimientos de todo tipo, mismo los comerciantes. El otro día conversábamos con los comerciantes en una de las caminatas y nos decían que julio fue uno de los peores meses del año en términos de la poca cantidad de consumo que está habiendo. Y me parece que el proyecto económico del gobierno nacional, que atenta directamente contra la industria nacional, bueno, afecta en gran medida a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene un entramado productivo muy importante. Recién, hace un rato justo estaba repasando algunos de los números laborales, que es algo de lo que me dedico a estudiar, y bueno, la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron durante el año y medio de Milei, estamos hablando de puestos de trabajo formales más de 200.000, y en el sector privado particularmente industria manufacturera, construcción, fueron los sectores más afectados. Y por supuesto que a Marcos Paz eso nos afecta y mucho. Ni bien comenzó el gobierno de Milei, charlábamos con algunos delegados sindicales y demás y nos decían, bueno, ya están suspendiendo trabajadores, ya están poniendo vacaciones, inventando tareas porque no hay pedidos, entonces se ponen a pintar los galpones y demás. Y bueno, la verdad es que las pymes intentan sobrevivir de la manera que pueden, pero lamentablemente estamos viendo que están cerrando unidades productivas. Hace poco leí un informe de la provincia de Buenos Aires que calcula que cerraron 15.000 unidades productivas en la provincia de Buenos Aires desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Y esas son cosas que no se recuperan rápidamente. Esa es la realidad, toda esta destrucción que estamos viviendo, que afecta tanto a las familias bonaerenses, no es algo que se recupere de la noche a la mañana, lamentablemente. Tampoco la calidad del empleo que hay en la Argentina, ¿no? Hubo varios informes hace un par de semanas, nosotros llegamos a comentarlos, que, bueno, indican que prácticamente la mitad de la población en edad de tener un trabajo, si tiene trabajo que no está registrado, es decir, subsiste en la informalidad. Sí, se está dando un fenómeno que este cierre de empresas y esta dificultad que están atravesando las pymes, que en algunos casos tienen que cerrar, no se tradujo necesariamente en un aumento del desempleo. Si bien aumentó el desempleo, estamos cerca de un 8% en términos generales y para las mujeres un 10%, para las mujeres siempre es un poco peor. Sí.
este cierre no se tradujo porque, bueno, hay algunas alternativas, esto en la informalidad, ¿no? Muchos jóvenes que salen a hacer Rappi, Uber, la gente que se inventa su propio trabajo en el sentido de empieza un emprendimiento, vende cosas en la casa, abre un almacén, pero yo creo que eso también tiene fecha de vencimiento, porque en la medida en que el modelo económico nos lleve hacia una recesión, que pareciera ser que es lo que está sucediendo, bueno, con la suba de tasas y con no hay ninguna política para incentivar el consumo y eventualmente se va a traducir en mayor desempleo también, lamentablemente, si es que el gobierno no toma nota y revierte estas políticas y este rumbo económico que ha decidido tomar. Yo no lo veo, pero bueno, sería importante que entienda que tiene que gobernar para todos los argentinos y que los argentinos necesitamos poder vivir de nuestro trabajo y que el trabajo sea la puerta de acceso a una vida digna. Marina, una de las cosas que estamos viendo en las últimas elecciones que se han ido llevando adelante en cada una de las provincias y también en la capital, es la baja participación. ¿Vos creés que a partir de la situación que se ha desatado en el último mes, lo que vos mencionabas, la caída brutal del consumo, el aumento de la pérdida de empleo, los escándalos de corrupción, el ataque brutal contra los discapacitados, ¿vos creés que esto va a actuar como un motivante a que la gente vaya a votar más, casi que en defensa propia, o por el contrario va a retraer al electorado? ¿Qué es lo que estás percibiendo? Yo creo que nosotros desde Fuerza Patria tenemos que trabajar muy fuerte para construir una esperanza y que esas personas que por ahí están desmotivadas o desencantadas o frustradas con la realidad en la actualidad sepan que hay una alternativa y que es muy importante participar e ir a votar, porque bien lo mencionaban ustedes recién, todas las leyes que se estuvieron trabajando en el Congreso de la Nación, la de discapacidad, la de la educación pública, la defensa de nuestras universidades, la del Hospital Garrahan, en la emergencia pediátrica, bueno, fueron impulsadas por diputados de la oposición. Entonces es muy importante que al Congreso puedan llegar diputados que defendamos a la gran mayoría de los argentinos. Así que es nuestra responsabilidad poder transmitir este mensaje y espero sinceramente que los niveles de participación en la provincia de Buenos Aires sean más altos de lo que venimos viendo en otras provincias. Se está haciendo un trabajo con los intendentes muy importante de ir casa por casa, de salir a hablar con los vecinos, y me parece que eso va a tener una traducción ahora en la votación del 7 de septiembre, que esperemos sea también traducida al 26 de octubre. Así es. Bueno, Marina, tenemos tiempo de volver a contactarte de acá al 26 de octubre, ¿verdad? Vamos a ver cómo transcurre la primera cita electoral en la provincia de Buenos Aires, que es el 7 de septiembre. Y bueno, y ¿qué queda de la campaña, no? Porque prácticamente es una semana y unos días lo que falta para la elección bonaerense. Queda muy poquito, pero bueno, yo particularmente estoy en la primera sección electoral que la encabeza Gabriel Catopodis junto a Malena Galmarini, y han hecho un trabajo muy importante recorriendo las obras, porque no nos olvidemos que Milei abandonó completamente la obra pública a nivel nacional, lo cual implica un costo enorme también para la producción en la Argentina, y en la provincia de Buenos Aires Gabriel Catopodis tomó la iniciativa. Acá en Marcos Paz está terminando una obra importantísima de ampliación de la ruta provincial 40, y bueno, creo que todo este trabajo que vienen haciendo hace ya casi un mes se va a ver traducido en las urnas con un respaldo a la boleta de Fuerza Patria. Bien, te mandamos un saludo, Gracias por atendernos. Un gusto charlar con ustedes y un saludo a la audiencia. Marina Salzman, ella es vecina de Marcos Paz, concejala por el Frente Renovador y candidata a diputada nacional de Fuerza Patria. Estamos conociendo también a los integrantes de las listas de acá a octubre, pero de veras le pregunté 2 veces a Marina sobre el tema de la campaña, porque Víctor, de veras, hoy es 27, faltan... Una semana y media. Una semana, sí, media, unos días para domingo, la elección en la provincia de Buenos Aires, y cómo cambió el escenario, ¿no? Y todo lo que puede llegar a pasar en Argentina en... La semana que viene. Claro, porque vos pensás, bueno, falta poco, ya está, pero también pasan tantas cosas y tan abruptamente y una tras otra, que bueno, es puro vértigo, sí. Bueno, hablando de la provincia de Buenos Aires, hoy Kicillof encabezó en Pilar un acto con trabajadores de la salud de toda la provincia de Buenos Aires. Digo, para señalar también, hablábamos hace un ratito
de lo que le marcó Máximo Kirchner en la Cámara, en el Congreso de la Nación, al jefe de gabinete acerca de el tema de los contactos, ¿no?, entre Caputo y el JP Morgan, bueno, el tema del endeudamiento, que es agenda de Máximo, bueno, y el gobernador trabajando con la agenda de la salud pública. Dijo, por primera vez tenemos un presidente que propone destruir al Estado desde su raíz. Esa idea no va a entrar en la provincia de Buenos Aires, donde en la gran mayoría de los municipios es el único prestador de salud, o sea, el Estado, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, estuvieron ahí presentes los candidatos de la primera sección electoral, obviamente Cato Podis, que es el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud también. El ministro de Salud, exactamente. Hoy muchos se dan cuenta de que el Estado no es el enemigo, porque sin él terminaríamos en una sociedad más excluyente, en donde se facilita el camino a los que vienen a hacer negocios. Nunca más claro que no vinieron a traer bienestar, sino a garantizar negocios. La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud. A Milei el pueblo ya lo descubrió, es un estafador y un mentiroso que trabaja en defensa de los intereses de los sectores más concentrados de la Argentina. Bueno, esto es parte de lo que expresó esta tarde Axel Kicillof en Pilar, con trabajadores del sector de la salud, un sector muy golpeado en nuestro país. Todavía sigue, por supuesto, en agenda la pelea por el tema Garraham, y todavía no ha llegado a buen puerto, ¿no? A una solución. ¿Vos tenés ahí información? Yo tengo información. Porque digo, dejemos el título y si te parece, o avancemos un poco ahora antes de la última tanda y después completamos. Claro, tengo información. Porque se vincula con el tema salud. Totalmente. Por supuesto, todo el tema de las coimas. Directamente con el tema salud. Sí. Porque es algo de lo que dijo el diputado de Alessandro en esa nota que hacíamos por intermedio de Fabián Waldman. Viste que dijo, vamos a hablar con la diputada Viviana Aguirre, y también nos vamos a interiorizar respecto a lo que sucedió en el PAMI de Santiago del Estero. Sí. ¿Qué pasó en el PAMI de Santiago del Estero? Allí se había designado a una pediatra, Marcela Coronel, al frente del organismo en esa provincia en enero de 2024. De entrada le pidieron el 25% del sueldo. El 25% del sueldo lo tenés que dejar acá, le dijeron. 650.000 pesos eran en ese momento, enero de 2024. Coronel dijo que ella tuvo que solicitar una licencia sin goce de sueldo a los demás trabajos, porque además, como era prestadora de PAMI, como que chocaba ser prestadora de PAMI y al mismo tiempo ser la directora. Y eso implicó, obviamente, que perdiera parte de sus ingresos. Entonces habló con Ítalo Cioccolani, que es el referente. Tienen unos apellidos. Bueno. Y bueno, si es Ítalo, tiene que tener un apellido italiano. No puede llamarse Ítalo Pérez. Suena a Sicilia. No sé por qué. Es el referente de uno de los referentes de la Libertad Avanza de la provincia. Le pidió que le bajara el aporte al 15%, porque era mucho, porque además había perdido otro trabajo. En paralelo a esta situación, le pidió a Cioccolani que le diera una cuenta bancaria para transferirla y que le dijera a nombre de quién estaba esa cuenta bancaria. Quería saber dónde iba su plata, quién era. Cioccolani se negó rotundamente a decirle a nombre de quién iba la plata, pero además le dijo que el 25 era innegociable, y si no querés depositar, le dijo, tiene un audio, Coronel, de esto, textual es esto que estoy diciendo. Si no quieres depositar, está bien. Espero que después vos entiendas que van a pasar cosas. A mí me suena una amenaza esto. Sí. No sé, a mí me suena una amenaza. Vos sabés, y Betty es Luján, la otra referente de la Libertad Avanza de la provincia, que ella, cuando te explicó cómo era esto, fue muy clara diciéndote qué implicaba entrar en política. ¿Qué implica entrar en política? Que si no la pones, te amenazan. Si no dejar una parte. Betty Luján y Cioccolani, dice ella, manejan todo, tienen contacto directo con Lule Menem y con Karina. Ella se comunicó con Lule, la pediatra Marcela Coronel, se comunicó con Lule para explicarle lo que estaba pasando, que la estaban amenazando, nunca recibió respuesta. Lo que recibió a cambio fue que, obviamente que ella renunció al PAMI después de estas amenazas, se encontró la semana pasada con que la habían inhabilitado como médica prestadora de PAMI. Ah, mira.
Es decir, había consecuencias, se concretó la amenaza, se concretó, la inhabilitaron en uno de sus trabajos privados que tenía como médica prestadora de PAMI. Después tengo para contarte más cosas. Bien, vamos a escuchar, porque hoy tenemos un audio de Cristina, ¿sí? Que le mandó justamente a Kicillof y a Katopodis, que estaban en Pilar con los trabajadores de la salud. Vamos a escucharla. Cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? De jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Bueno, ahí estaba parte, ¿no?, del mensaje que envió Cristina a Kicillof, a Katopodis y a todas las personas que estaban allí presentes en Pilar junto a los trabajadores de la salud. Aprovecho también, porque esto me da pie a comentarles que se está organizando, el colectivo Argentina con Cristina está organizando un nuevo festival por la libertad y por la democracia en apoyo a Cristina Kirchner. Este domingo en La Boca se va a realizar en la Plaza de la Usina desde las 14 horas. Va a haber bandas en vivo, ferias, talleres abiertos para infancias y adultos, mesas, digamos, para distintas actividades. Y, bueno, por supuesto, es para que se junten todas estas voluntades y se siga insistiendo y no se pierda de vista la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández, siempre tiendo a decirle la presidenta, de la expresidenta Cristina Fernández y bueno, en este marco, ¿no?, de tanta convulsión social y tanta convulsión política, bueno, recordemos, ¿no?, que Cristina está presa en su domicilio, en San José 1111, que está cumpliendo esta condena y que, bueno, hay muchas personas trabajando para que esto llegue a instancias internacionales y, obviamente, esperamos que evolucione favorablemente porque estamos también en un periodo en el que vamos a votar con la principal líder de la oposición proscripta, impedida de participar, impedida de estar en las boletas. Imagínense que era Cristina la que el 7 de septiembre iba a estar encabezando la lista de la tercera sección electoral. Bueno, Cristina no está en la campaña y miren todo lo que está pasando en la Argentina. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Una voz, un piano, un repertorio de grandes temas, 4 cantantes invitados.
Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética, un espectáculo distinto que busca la belleza como antídoto contra la crueldad. Primera función, domingo 7 de septiembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. La capacidad del local es limitada. Auspicia AM 530. Nuevo cementerio municipal. Sumamos 18 hectáreas, contará con salones velatorios internos, un osario general y un crematorio. También se realizarán trabajos de parquización, luminarias, cerco perimetral y nuevas veredas. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM 530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM 530. Somos Radio. Angelo, qué lindo cuaderno que ¿Viste qué lindo tenés. cuaderno? Es un espectáculo. ¿Viste qué lindo cuaderno? Me parece que vos tenés el más lindo. Yo tengo el más lindo. Sí, Bien, sí, sí. lo La ves. rompe A la ver, gente de Solo Obrero. ahí está. Mirá lo que es. Una belleza. Espectacular. ¿Y lo usaste ya? No. Ah, está buenísimo porque tiene hojas lisas. Hay con hojas rayadas. Sí, sí, hay de todo tipo. Y Hay este más está para chico, más dibujar. grande. Espectacular. Bueno, es Solo Obrero, el grupo, ¿no?, que hace estos cuadernos hermosos, emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular,
cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie y las madres. Hay una promo para los suscriptores de la 530, 15% de descuento con todos los medios de pago. ¿Cómo acceden a la promo? Con un cupón de descuento en nuestra web o vía mensaje a Instagram. La página de Sol Obrero es www.solobrero.com.ar y en Instagram lo encuentran como @solobrero. Hermosos, realmente preciosos. Yo tengo más gastadito que me lo regalaste vos. Sí, pero ese fue regalo. Sí, este me lo regalaste vos. Y este sí que está gastadito. Sí, ese también estaba buenísimo. Para que tenga. Le entré como peronista al bombo. Sí. Todo anotadito, acá lo tiene más trayo. No. No porque te miran, te hacen zoom y ¿qué dice ahí? Cuidado con eso. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes que escribieron al 11 3200 0530. Nos saluda Damián. Andrea, Víctor y equipo, un abrazo a todos. Sus voces son muy valiosas para mí y las necesito para descansar los dolores de la realidad. Nos dicen por acá, decís bien Andrea, es y será nuestra presidenta y madre. Nos dice Julio de Montecastro, si no se cambia la Corte Suprema estaremos en manos de las corporaciones o de algún otro cipayo, todo se simplificaría de esa forma. Tras lo cual lo siguiente sería la ley de medios, el cambio total de la educación, poner en orden, bueno, toda la agenda nos dice Julio, pero sí es verdad Tiene que razón. El tema de la Suprema Corte es la Suprema Corte totalmente. Imagínate que Casanelo haga bien su trabajo, suponete que pasa a las instancias superiores, apelaciones, casaciones, y cuando llega a la Corte, ¿qué pasa con todo esto? María dice que disiente con nosotros hoy, es muy fundamental saber de dónde proviene la filtración de audios. Huele a golpe institucional, considerando que los medios afines al gobierno se dieron vuelta, los sectores de poder le soltaron la mano, es muy importante conocer el trasfondo. Bien, dice Andrea, yo te banco, pero cuidado, la gente está frente a la góndola viendo si compra arroz o polenta y no cuadril o paleta. Sí, seguro, bueno, fue un ejemplo, obviamente. También aclaré que hay gente que directamente no pasa por la carne, claro. ¿No? Sigue de largo. Creo haberlo aclarado en el momento, pero sí es cierto, está muy, muy, muy complicado. Bueno, muchos mensajitos y nos manda Enrique del Delta del Paraná unas fotos preciosísimas. Ahora las voy a abrir, Enrique, porque no pude abrirlas, pero estoy viendo las miniaturas. Estas fotos nos muestran el camino. Se trata del regreso de la vida. Esa es nuestra fuerza frente a la muerte que quieren imponernos desde el imperio y sus ridículos vasallos o payasos. Un gran abrazo, espero que nos veamos pronto. Y son fotos de, ahí abro una, de flores y de la vegetación del lugar, espectaculares. Hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay muchos mensajes. Marcelo de Calamuchita, y es del Delta, ¿no? Les queremos mucho, viva la empatía, el compañerismo, el cooperativismo y la solidaridad de base. En síntesis, viva Perón, carajo, dice. Sí, buenísimo. Bueno, ahora hay muchos que están escribiéndonos, que nos están deseando también feliz día, porque hoy es el día de la radio. Exactamente. Bueno, vamos a subir a este programa a nuestro compañero Luis Brustein. Él es periodista, es columnista de Página 12 y es columnista de este programa, por supuesto. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Estaba escuchando a usted, escuché ahí un mensaje que decía que era importante saber quién había difundido los audios. No creo que sea eso importante. Creo que por alguna razón el diputado D'Alessandro habló de espías ex-kirchneristas, cosa que no existe, ¿no? Y ese ha sido el argumento central del gobierno, tratar de poner el eje en quién difundió y no en la corrupción en sí, el acto de corrupción. La denuncia que quiso hacer la diputada Pagano, que D'Alessandro la deformó, porque la deformó. Sí. No fue eso lo que dijo Pagano. Exactamente. Ella habló de
un radical, ¿no? empleado, Sí. claro, que se llama José Luis Vila, que tuvo una interna muy dura en la CIDE en su momento, incluso le llegaron a poner una bomba, y entonces fue el que denunció que habían sido espiadas Cristina Kirchner y otros dirigentes de la oposición y algunos amigos de Macri, por orden de la CIDE macrista. Y Vila de alguna forma estaba muy relacionado con el Cotino Siglia y con Rodrigo, el padre del ministro de Salud, con Rodrigo Lugones. Por eso, como Rodrigo Lugones fue jefe de Santiago Caputo durante bastante tiempo, Vila fue uno de los nombres que barajó Santiago Caputo para poner como jefe de la CIDE o de la AFI, como se llama, ¿no? O sea, lo que dijo de Alessandro me pareció confundido el diputado ese. Sí, cualquiera. Porque realmente cuando dicen que es una operación kirchnerismo, desgraciadamente o felizmente, depende de quién lo mire o cómo, no tiene infraestructura para hacer ese tipo de operaciones. No tiene ni espías, no tiene grandes medios de comunicación, grandes medios corporativos, no tiene esa infraestructura para hacer ese tipo de operación. Y lo que estaba diciendo la diputada Pagano era que Vila, como no lo pudieron poner como al frente de la CIDE, lo habían puesto a trabajar bajo las órdenes justamente del jefe de gabinete. Y que de alguna manera en la interna que hay en el gobierno, Franco jugaría con Santiago Caputo frente a Karina Milei y los primos Menem. Y eso era lo que quería decir la diputada Pagano, y que Alessandro no sé por qué lo confundió y se fue para otro lado. Pero realmente me parece poco serio esa bueno, también algunos declaración. apuntan directamente a Pagano y a su pareja, a Bindi. Franco Bindi. Sí, porque él también estuvo vinculado, ¿no?, a los servicios en algún momento. Exactamente. Dijo que estaba retirado, pero bueno, estuvo vinculado. Sí, pero no era eso. ¿Te imaginas que lo que quería hacer Pagano Sí, tal era cual, otra tal cual. cosa? Claro. Y Pagano está en el bloque de Alessandro. Exacto, el nuevo bloque, Coherencia, ¿no? Así exactamente. Sí. Por eso que justo se explicaba... rompió unas horas antes de que trasciendan los audios. Sí, bueno, sí, Pagano hacía ya un tiempo que se había abierto, porque le habían prometido la presidencia de una comisión dentro de la Cámara y al final no se la dieron. Y tiene era la de una juicio pelea... político. Sí. No le quisieron dar juicio claro, político. que era una comisión estratégica, ¿no?, dentro de lo que es diputados. Pero bueno, fue escandaloso toda la exposición de Francos, que parecía una persona que habla para sí mismo, no respondía a las preguntas, sino que hablaba para sí mismo en función de su propia... Yo creo que eso lo explicó bien Moró, por eso se levantaron y se fueron. Claro. A Franco no le cree nadie, y sin embargo es el único que está hablando, ¿no? Los demás funcionarios, altos funcionarios, sobre todo los que están mínimamente involucrados, no abren la boca. Recién se conoció alguna respuesta por parte de Milei cuando fue al principio de este acto frustrado que quisieron hacer en Loma de Zamora, donde dijo a los gritos, miente, lo vamos a llevar a la justicia, pero que en realidad no constituye ninguna explicación de nada, ¿no? Sobre todo porque lo que él tiene que aclarar es que tantas veces que lo vio al promotor de la denuncia, ¿no?, al autor de la denuncia,
Yo creo que el día de hoy fue una señal muy clara entre el espectáculo que dieron en el Congreso, además esa pelea entre la diputada Pagano y la diputada Lemoine, que como dijo el diputado Alessandro, fue un intento de provocación para romper la sesión, para que se levantara la sesión. Fracasó el intento, pero da una idea de cuál es el nivel institucional. Y después la incapacidad, el acto que tuvieron que interrumpir en Lomas de Zamora, eso un político obviamente no puede aplaudirlo porque de alguna manera no puede obstruir la libertad de expresión y la libertad de hacer campaña de los candidatos, pero es un síntoma de la descomposición institucional que provocó la política desalmada, si se quiere, o esta política cruel de un ajuste indiscriminado por parte de Milei. O sea, todo eso que estaban diciendo, todo el mundo estaba previendo que la política de ajuste salvaje iba a generar una respuesta social muy fuerte que no se producía, y bueno, el tipo no puede caminar por la calle. Obviamente que si la gente se mantuvo en silencio y hubo manifestaciones como la de los jubilados los miércoles y demás, bueno, hay un montón de gente que a lo mejor no participa en las manifestaciones de los jubilados, pero si lo ve a Esper o a Milei por la calle, los insulta, porque nadie quedó indemne de este ajuste. Todo el mundo lo está sufriendo. A los que no fueron despedidos lo están sufriendo porque les bajaron las ventas, los comerciantes, y a los que no fueron despedidos les subieron los servicios. O sea, lo que pasó hoy en Lomas de Zamora es un síntoma del malestar que hay en la sociedad. Yo creo que es un tema a tomar en cuenta, y obviamente que uno no puede aplaudir cuando se le impide a un candidato hacer campaña, pero me alegro de que por lo menos se haya puesto de manifiesto el malestar que hay en la sociedad. O sea, la política tampoco puede mirar para otro costado cuando en la calle se producen estas situaciones que son inéditas, porque el gobernador Axel Kicillof, que gobierna la provincia hace 6 años en situaciones muy difíciles, el tipo puede caminar por la calle y nadie le dice nada. Yo creo que el contraste es muy fuerte. Hay una expresión popular ahí, no es una representación o una emboscada de un grupito. Ellos no pudieron recomponer esa situación, ¿no? Si fuera solamente un grupito, hubo ese enfrentamiento en Lomas de Zamora y lo que se vio fue que la camioneta salió disparada y no volvió nunca más. Y Esper se bajó de la camioneta, se subió a una moto y salió corriendo del lugar. O sea, no pudieron normalizar la situación, recomponerla y hacer un acto como tendrían que haber hecho. Y bueno, yo creo que así como hablamos ayer, porque no teníamos otra cifra de cuáles las mediciones que está viendo la sociedad con relación a este escándalo, a esta estafa con la discapacidad, aparecieron por lo menos 2 encuestas, ¿no?, que les dan las dos Management and Fit, que están bastante cercanas al gobierno, que dice que el gobierno perdió 10 puntos por lo menos de imagen y de intención de voto también, y la de 3.0, que es la de Sheila Vicker, que dice que el gobierno perdió en lo que va de... Nosotros hicimos ayer la comparación entre abril y agosto, y este mes, bueno, más o menos entre estas dos fechas, el gobierno perdió 12 o 13 puntos de imagen positiva, y lo que resulta llamativo
es que si hace 2 o 3 meses en la cabeza de Imagen Positiva y demás estaba primero Milei y después Patricia Bullrich y después recién estaban Axel Kicillof y Cristina Kirchner, en este momento eso se dio vuelta completamente, ¿no? Y está Axel Kicillof y Cristina Kirchner encabezando las encuestas de Imagen Positiva, no de Imagen Positiva, sino es la diferencia que hay entre imagen positiva e imagen negativa. No hay político que tenga esa diferencia a favor, pero las que tienen la diferencia más chica, negativa, son Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Y después vienen Milei y Patricia Bullrich. Y bueno, yo creo que eso ya empieza a ser a formarse una idea de lo que está pasando. Todo esto, ¿no? Todo este conjunto de lo que pasó en Lomas de Zamora, lo que pasó, y el gobierno sigue sin dar respuesta, que es lo más llamativo, porque pareciera que este tema desató más que una actitud defensiva, una pelea interna, que es lo peor que le podía ocurrir a una fuerza política en una situación de crisis previo a una coyuntura electoral. Lo peor que le podía pasar es que en medio de una crisis así se empiecen a pelear entre ellos. Y al parecer la poca capacidad, el poco reflejo que han tenido frente a la catarata de situaciones de escándalos, de corrupción, la única explicación ha sido hablar de que es una operación del kirchnerismo. Y la verdad que es lo que decían recién. El kirchnerismo no tiene capacidad para hacer operaciones de este tipo. No tiene. Para algunos eso le parecerá bien, a otros le parecerá mal, pero la verdad, lo real, es que no tiene esa capacidad. Bien. Más bien, cuando era gobierno, los servicios de inteligencia se cansaron de hacerle operaciones, porque justamente no tenía protección a este nivel, ¿no? Todas esas explicaciones sirven para explicar lo secundario. Lo central, que es la corrupción, el acto de corrupción en sí, eso no lo pueden explicar todavía. Bien, clarísimo. Clarísimo, Luis. Y además reiterar esto, ¿no? Que en realidad Pagano mencionó a Vila, José Luis Vila, ¿no? Que es un hombre vinculado con Cotino Siglia. Sí, y con la gente de Santiago Caputo. Eso fue lo que quiso decir ella. Exacto. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo y mañana nos reencontramos. Bueno, abrazo grande. Gracias, Abrazo. Luis Brusten en La Vuelta Completa. Víctor, te quedaba información sobre el tema PAMI. Exacto, porque a la otra persona que nombró D'Alessandro fue a la diputada suplente Viviana Aguirre, con la que dijo que se iban a comunicar en los próximos días para que les diera más precisiones a los integrantes del bloque Coherencia respecto a su denuncia de lo que le había sucedido en el PAMI a Aguirre. Viviana Aguirre, lo que hay que señalar primero que nada es que esta denuncia la realizó en la justicia. Esta está radicada en la justicia. Ella dice que la llamaron del despacho de pareja para decirle que le iban a ofrecer la dirección de PAMI de La Plata y que si podía acercarse al despacho de pareja. Cuando llegó ella, le dijeron que tenía que entregar 1 millón de pesos por mes de su sueldo y además firmar unos papeles que ella los consideró de dudosa legalidad. Le contesté textualmente, cito, que no tenía problema en darle el 1 millón de pesos mensuales de su sueldo, pero que le tenían que dar una cuenta bancaria donde depositar a nombre del partido, porque se supone que era un aporte partidario, y que esos papeles no los iba a firmar de ninguna manera. La respuesta que le dieron fue: esto así no se maneja, me lo tenés que dar en un sobre y yo lo paso a buscar una vez por mes. Ella dice que esto se lo dijo un señor de apellido Osaba, que trabajaba allí en el despacho de Sebastián Pareja. Finalmente, como ella se negó, no la designaron como directora del área, en su lugar lo hizo Raúl Simoneto, que la nombró a ella coordinadora contable. Una vez adentro de PAMI como coordinadora contable, encontraron que se cobraban enormes sobreprecios en todo lo que PAMI manejaba: medicamentos, servicios a prestadores de geriátricos, clínicas, etc. El recaudador, dice ella, es Esteban Leguizamo, el titular de PAMI.
Milei y su hermana, dijo, lo saben. El presidente sabe todo, y cito textual, el presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, que es una cajera sin escrúpulos. Pareja es intocable porque es el que recauda dinero para Karina. Las ventas de candidaturas son todas reales. Bien. Presentar esta denuncia, por supuesto que la volvieron a amenazar. Lógico, fíjense, ¿no? Esta es la de los jubilados, la otra era la de los la otra es, ¿no? La de los discapacitados. ¿Nos vemos mañana? Mañana. Sí, dale. Nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo. Quédense acá en la 530 que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la